Pantalla, voy a hacer lo que me dijiste que haga, como para inhabilitar, perfecto. Bien, buenas tardes, uno ya ha ido saludando, ahora los saludo a todos. Bueno, agradecer a Susana que organizaron, como parte de la Secretaría, organizaron esta charla. Es interesante proponer como tema el manejo de excedentes hídricos. El equipo docente, además de Germán que estamos hoy presentes, se completa con Hugo Michelud, Elisa de Michelud y Joaquín Bocco, ¿no? Ese es un equipo de trabajo donde estamos distribuyendo las distintas actividades. Bueno, la charla va a tener 4 partes, vamos a tratar de ser muy rápidos para llegar en media hora, que es lo que nos comprometimos. Básicamente analizar un poco los problemas, después una muy breve caracterización, el plato fuerte que serían las prácticas agronómicas, y una última parte que tiene que ver con la contribución que podemos hacer a la gestión integral de los esta charla o esta jornada, conferencia, son temas disparadores, por lo tanto, vamos a dejar lugar después a las preguntas, que es lo más rico de estos encuentros. Bien, los problemas, vamos con fotos que prácticamente todos los que están en la actividad agropecuaria lo conocen. Estos son problemas asociados a los eventos extremos, cuando llueve demasiado. Básicamente se ve aquí que por un lado los sistemas productivos son vulnerables, por otro lado la infraestructura que tiene nuestro sistema productivo, por ejemplo los caminos rurales, no son los convenientes, no son transitables. También la otra cara de la moneda es la falta de agua, ¿no? Que es un tema que también en la visión integral de los recursos hídricos hay que considerar. ¿Por qué son vulnerables? Tenemos suelos con baja velocidad de infiltración, son argidoles, o sea, grupos de molisoles, grupos de alfisoles. En general tenemos suelos de muy baja velocidad de infiltración. Rápidamente tenemos problemas para que después, ante excesos hídricos, haya escorrentía. Otra cuestión fundamental, el relieve muy plano. Tenemos lo que decíamos recién, no solamente la regional, sino también la infraestructura predial deficiente. La oferta ferrajera no está adaptada a estas condiciones de exceso hídrico, y algo muy importante es que tenemos cambios en el uso y manejo del suelo. Eso es un tema que está permanentemente analizando. Los cambios que uso es el proceso de agriculturización. Aquí, siguiendo con los problemas, una cosa característica que a veces en otras regiones no ocurre, ¿no? Uno ve un damero de caminos rurales aproximadamente cada 1.300 metros, con lo cual estos caminos rurales constituyen un freno al escurrimiento, o se interponen al escurrimiento natural del agua, y así se van conformando una red de canales que no tienen que ver con el desagüe natural del agua, sino con los caminos preexistentes. De modo tal de que a esos caminos, a esas cunetas, se las profundiza en forma excesiva. Fíjense, esta es una cuneta de Enfrán que tiene aproximadamente 4 metros de profundidad, cosa que no tiene ningún sentido, pero bueno, ante un problema de eventos extremos, una máquina trabajando parece como que fuese una aspirina para evitar el problema. Después esas cunetas obviamente se colmatan, o las alcantarillas. Entonces, un poco la síntesis de las problemáticas tiene que ver con los eventos extremos, que se presentan cada vez con mayor frecuencia, la vulnerabilidad de los sistemas productivos, falta de monitoreo de recursos hídricos. ¿Qué quiere decir esto? No se está a tiempo real, no se está midiendo, se puede medir un poco la lluvia, pero después otras variables como la evapotranspiración, el caudal a la salida de los ríos, los niveles freáticos, el almacenamiento del agua superficial. Eso no se está midiendo, entonces evidentemente falta información. Las prácticas agronómicas son escasas, no existen planes de contingencia, y la planificación, aquí me quedó esta última, que tendría que haber salido después, que aumenta el riesgo. Es decir, toda esta situación lo que genera es un aumento del riesgo. Luego, la caracterización fisiográfica de la región santafesina, la región central. Aquí tenemos una imagen satelital. Lo que se pretende ver aquí, por ejemplo, en este trazo, es la pendiente, 1 metro cada 10 kilómetros, ¿no? 1 metro cada 10 kilómetros. Prácticamente no hay vías de escurrimiento naturales. En cambio,
A partir ya, fíjense, de Rafaela un poquito más hacia el este, tenemos 10 veces más, es 1,3 metros cada kilómetro. Por lo tanto, aquí hay una red de drenaje definida, mientras que en este caso no lo hay. Por lo tanto, el escurrimiento en este sentido es laminar mantiforme. También tenemos presencia de ollas de deflación, que son geoformas, originadas en el Holoceno, periodo seco, y por el viento. Entonces están ubicadas en distintas partes del paisaje. Esto es importante de definir lo que son los sistemas hidrológicos típicos, donde lo que se ve, lo que se ha estudiado mucho, tiene una característica, un escurrimiento a ambas márgenes de una vía de escurrimiento definida, con una pendiente definida, y todas las demás componentes del ciclo hidrológico. Entonces, ese tipo de comportamiento típico de esas cuencas hace que ante un evento de precipitación haya un escurrimiento, haya infiltración, no hay tanta modificación con las obras estructurales. En cambio, nosotros tenemos sistemas hidrológicos no típicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le mostraba recién en la zona, por ejemplo, del oeste de Santa Fe? Entonces, ¿qué ocurre? El movimiento del agua es multiforme, puede encontrar una vía de escurrimiento, pero sigue. Entonces, si aquí hay un canal construido en forma artificial, el agua no sigue, no tiene el recorrido del canal, porque la pendiente es en este sentido, y cuando se le hace un canal que lo atraviesa, se llena rápidamente, entonces uno lo ve lleno, pero en realidad se llena porque actúa más como almacenamiento que como vía de escurrimiento. Bueno, la variabilidad de las precipitaciones los últimos años aquí está marcada, es notoria, tenemos variaciones de hasta 100% de un año a otro y de un mes a otro. Entonces, lo que esto de alguna forma también quiere demostrar es que los eventos se presentan con una frecuencia cada vez mayor. En base a lo que es el sistema hidrológico no típico, lluvias superiores a esta cantidad, 100 milímetros, en poco tiempo, 24, 48, y que ocupa una gran superficie, realmente genera todo un escurrimiento laminar, más si tenemos niveles freáticos próximos a superficie, por encima de la superficie del suelo. Y lo que les decía recién, los canales excavados no evacúan ese exceso hídrico en el tiempo que necesita, 2 a 5 días, que se lo hagan. Por más profundo que sean esos canales, lo que hace el agua es acumularse y tiene un movimiento en función del gradiente hidráulico, nada más. Obviamente el nivel freático aumenta en estas condiciones de lluvias sostenidas, incluso a veces uno cuando registra o ve los registros de la estación de Rafaela, apenas, ¿no es cierto?, con lluvias superiores a 100 milímetros, y dependiendo cómo son los ciclos de precipitaciones previos, puede haber aumentos casi instantáneos del nivel freático. Y el nivel freático, una vez que aumenta, le cuesta descender. Va a descender por la evapotranspiración, movimiento vertical. Eso entonces, cuando existen cambios en el uso del suelo, la falta de un cultivo de invierno, por ejemplo, hace que la disminución sea la curva, la pendiente de disminución del nivel freático sea mucho menor. Y las otras formas de que puedan descender, descarga regional, como tiene muy baja pendiente, es muy pequeña, drenado subterráneo, que es una de las prácticas que nosotros proponemos, y bombeo. El bombeo es otra posibilidad de hacer disminuir los niveles freáticos. Bueno, esta diapositiva lo que intenta, con una imagen muy tradicional, las distintas posiciones del relieve, y a partir de eso cómo las prácticas se pueden ubicar, ¿cierto? Fíjense que tenemos una loma con una pendiente muy suave, por eso es una loma plana, entre 0,1 y 0,5%. Luego tenemos la media loma alta y media loma baja, con pendientes mayores. Aquí si el 3% quiere decir que es posible que haya problemas de erosión hídrica. Y estos bajos tendidos tienen casi la misma pendiente que la loma, pero que están ubicados en una cota topográfica menor. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es intensificar la red de canales excavados, pensando que con esta diferencia topográfica es suficiente, y no se tiene en cuenta lo que decía antes, el escurrimiento laminar. Bueno, yendo ya a las prácticas agronómicas y brevemente para darle lugar después a Germán, nosotros caracterizamos los excesos hídricos como los periodos donde las precipitaciones están por encima del promedio histórico.
Es decir, hay mucha agua, ¿no? Entonces, el encharcamiento, que es un estado donde el nivel de agua está en superficie, no escurre, queda retenido allí, seguramente saturando el horizonte superficial y seguramente con un nivel freático muy cercano a superficie. En una condición posterior tenemos el anegamiento, donde hay más superficie libre de agua, mayor altura, mayor pelo de agua, donde también ocurre, y esa mayor altura de agua puede ocurrir porque llovió o bien porque viene de aguas arriba. Y por último tenemos lo que es la inundación, donde nosotros caracterizamos a esta característica como el momento donde se desbordan los ríos o arroyos. Entonces, frente a esta situación, hay que sacar el agua, porque muchas veces la primera respuesta, y cuando ocurren estos eventos, que se da, se le pone el micrófono a alguien que está con esta situación, y es, hay que sacar el agua. Entonces, esto es la pregunta que vamos a intentar responder en esta charla y que me gustaría después que compartiéramos opiniones. ¿Qué objetivo entonces se persiguen con la aplicación de las prácticas de manejo? Yo taché sacar, si lo reemplazamos por controlar y regular. Esa es la idea que tenemos que empezar a tener, controlar y regular a diferentes escalas, porque a nivel de lota, a nivel de predio, a nivel de distrito, a nivel de macrocuencas son diferentes. Esos excedentes que se generan en periodos muy húmedos y aprovechar los momentos de déficit. Con prácticas de manejo que se adecúen a este propósito. Y estas prácticas obviamente tienen que estar en consonancia con lo que es la cuenca hidrográfica para de esta manera reducir la vulnerabilidad. Bien, entonces aquí yo ya dejo de compartir y Germán, si podés. Bueno, ahí vamos. Bueno, buenas tardes. Ya me presentaron, así que tenemos poco tiempo. Continuando con lo que decía Pablo, las prácticas que, digamos, si uno las quiere clasificar, o las técnicas de manejo de agua, si uno las quiere clasificar, tenemos aquellas prediales, que son justamente las que se realizan en el predio, y las externas, que son las que se realizan fuera del predio y en todas las cuencas. Bueno, dentro de las que se realizan en el predio, tenemos aquellas que implican efectos sobre el suelo, rotación de cultivos, siembra directa, cultivos de cobertura, labranza vertical, que en general el productor ya la está realizando, es común verlo. Aquellas prácticas que, digamos, tienen efectos directos sobre lo que es el manejo del agua. Y acá les nombro algunas: drenes subterráneos, canales excavados en terraplén y de bordo, reservorios de acumulación y laminación, bordos elevados y melgas con pendientes. Yo les voy a comentar un poquito sobre drenes subterráneos y algo de canales y algo de drenes tubo. Y lo que es externas, que las mencionamos pero no las abordamos: red de caminos y cunetas, alcantarillas, obras de regulación y control. Lo importante, y lo que yo hago hincapié, es que el agua nos permite producir o no. Y todas aquellas obras o todas aquellas prácticas que podamos llevar a cabo son fundamentales para lograr el éxito. Entonces, como decía hoy Pablo, el encharcamiento prolongado satura el horizonte superficial. También puede generarse una capa freática colgada, es decir, los drenes topos son, o es una técnica que intenta controlar el encharcamiento prolongado o una capa freática colgada. La capa freática colgada es cuando tenemos agua que no puede percolar, ¿no es cierto? Entonces se nos va saturando el horizonte superficial. Bien. ¿En dónde o qué características tiene que tener el suelo o el lote para poder aplicar drenes topos? Porque ya en el siguiente slide les muestro de qué se trata.
Suelos con aptitud agrícola ganadera, es decir, que lo puedo hacer en cualquiera de los sistemas, es adaptable a cualquiera de los sistemas. Pero esto es lo importante, horizontes con altos contenidos de arcilla, mayor al 35%. Es decir, para poder construir drenes topo, el suelo tiene que tener más del 35% de arcilla. Y ya vamos a ver por qué. Pendientes de 0,2 a 0,5%, estas pendientes, digamos, son no erosivas, entonces la velocidad del agua dentro del dren no llega a erosionar. ¿Y en qué consiste? Son galerías subterráneas, ¿no es cierto? Imagínense un tubo de entre 8 y 10 centímetros de diámetro, que se pasan en el lote a espaciamientos variables. La bibliografía internacional, esto hay mucho internacional, poco del país, habla de espaciamientos desde 1 metro hasta 4 metros, y bueno, nosotros en las experiencias que estamos haciendo arrancamos con 8 metros, y hoy estamos con cálculos y con experimentos de 2 y 4 metros. Entonces, cuanto menos espaciados estén, mayor capacidad de drenaje. Funcionan mejor con extremos abiertos. Esto significa que el dren, esa galería circular que construimos por debajo de la superficie, cuando llega a la parte más baja del lote, tiene que desaguar. Entonces, ¿a dónde desagua? A un canal excavado. Hay un canal excavado, un canal colector, que permite que ese dren, el agua circule, ¿no es cierto?, y pueda volcarla hacia él. Bueno, y aumenta la infiltración, ahora en la próxima diapositiva les explico por qué. Tiene una durabilidad baja, de 1 a 3 años, tengan en cuenta que el material es la misma arcilla, la misma tierra, entonces la durabilidad es baja. Esa durabilidad depende de diversos factores, depende de las condiciones bajo las cuales se construyó, depende de las precipitaciones que ocurren luego de la construcción, depende de la profundidad, depende del contenido de arcilla, bueno, depende de la presencia de sodio también. O sea, pero la bibliografía habla de 1, 3, 5 años. Nosotros tenemos ensayos montados ya con 3 años o 2 y están funcionando. Y lo más interesante es que la inversión inicial es baja, el mayor costo es el del canal excavado. Entonces, si tengo que realizar un canal para desaguar los drenes, el canal es lo que se lleva el mayor costo. Mientras que la herramienta en sí no es una herramienta cara, no es una herramienta que lleve mucha inversión, y en el caso de tener que contratarlo, tampoco es algo, una inversión muy alta. Bueno, en esta imagen que están viendo es justamente el implemento, el dren topo, en donde está digamos, lo que realiza ese canal, esa galería, es un timón, o una reja también podemos llamarlo, o pierna, esos son los nombres que recibe. Sobre esa pierna o ese timón va montado un pie, con la punta biselada, creo que ahí se alcanza a ver. Y aquí es cilíndrico, digamos, con un diámetro en general, o por lo menos tiene 8 centímetros de diámetro. Ese pie en el extremo trasero tiene una cadena, y esa cadena lleva enganchada una esfera de acero, en general de unos centímetros de diámetro mayor al pie, a los fines de moldear de alguna forma la galería, digamos, para poder conformar adecuadamente el topo, digamos, la galería. Entonces, haciéndole un zoom, y ya usada también, estaría la cadena con la esfera de acero de unos 10 centímetros, y este pie que tiene unos 8 centímetros. Algunas tienen un cortarrastrojo para facilitar, ¿no es cierto?, el paso, pero bueno, ese es el aparato.
Acá algunas imágenes de lo que hace, ¿no? Genera digamos, por debajo de la superficie del suelo, este en particular está a 70 centímetros de profundidad, una galería por donde el agua circula. En el paso, a veces deja, a veces no, siempre deja una abertura que dependiendo de las condiciones de humedad es más grande o más chica, y dependiendo también del tipo de suelo es más grande o más chica. Acá está alrededor de 4 centímetros, que es una de las cosas que por ahí estamos trabajando para poder mejorar esto. Este sería el extremo final del dren conectado al canal excavado, como les comentaba hoy, ese canal colector donde el agua del dren sale. Y esto sería un ejemplo de lo que se llaman drenes topos cerrados, donde no hay un canal excavado, sino que llega a la cabecera y se asume un área de sacrificio donde hay mayor humedad, digamos. Nosotros, por la experiencia que estamos teniendo, que ya desde el año 2017 empezamos, 2016, los drenes idealmente tienen que ser abiertos, o sea, tiene que haber descarga para que funcione. Hoy decía que aumentaba la infiltración, entonces el paso del dren no es solo la generación de esa galería circular y de esa apertura que genera la pierna, que es la más gruesa y que es la que nosotros queremos mejorar, sino que genera una serie de fracturas, una serie de lo que nosotros llamamos vías preferenciales para el movimiento del agua, que lo que permite es aumentar de alguna forma la infiltración y cuando tenemos eventos extremos donde se genera un tirante de agua por sobre la superficie, me permite de alguna manera que el agua circule y llegue al dren más rápido, digamos, porque por la conductividad hidráulica del suelo sería imposible. Entonces, esas vías preferenciales son las que permiten que ante eventos extremos muy, muy importantes, el agua pueda circular. Y esto es también lo que les quería decir sobre el espaciamiento entre drenes, digamos que estas grietas tienen que interconectarse con el dren siguiente, con el que va al costado, ¿sí? Para poder cubrir toda la superficie y lograr controlar esos excedentes. Bueno, algunos de los ensayos, veo que vamos con poco tiempo, estamos haciendo ensayos sobre producción, donde estamos teniendo diferencias significativas a favor de los lotes con drenes. Y lo que les decía hoy, estamos viendo la posibilidad de modificar el espesor de la pierna para que sea más chico, ¿no es cierto?, el paso del dren. Eso me daría menor potencia del tractor, y ver el tema del sellado de las grietas. Bueno, vamos a avanzar. Otra de las cosas que estamos pensando es el relleno con material grueso, puede ser arena o algún otro material para darle más estabilidad al dren. Y bueno, los ensayos estábamos en articulación con la cooperativa Guillermo Lehmann y la empresa ASIN. Una variante del dren tubo en nuestra zona no se utiliza muy poco, o no se utiliza principalmente debido al costo. El principio es el mismo, a diferencia de que no depende de la textura del suelo. Pero el costo sí es mucho más elevado. Como así también la maquinaria, que hoy esto no lo tenemos disponible, pero bueno, a los fines de que sepan que existe. Otra de las técnicas es los canales. Yo creo que no me voy a detener mucho acá porque ya conocen de qué se tratan los canales. Sí decir que permiten limitar el anegamiento en zonas planas o cuando tenemos olla de deflación. Después Pablo le va a comentar, hay ollas de deflación que con los canales uno puede controlar su tamaño y de esta manera no perder el cultivo que tenemos a los costados. Bien. Y lo más importante, que todas las obras que hagamos en el campo tiene que estar con la recurrencia con la cual se diseña en consonancia con las obras
fuera del predio, es decir, no aumentar el caudal de la cuenca, sino que lo que decía hoy Paulo, no sacar el agua, sino que controlarla de forma irregular, ¿no? Bien, Paulo, si querés te paso para que sigas, porque veo que vamos como 25 minutos. ¿Voy a dejar de compartir? Ahí está. Bien, ahora comparto yo. Espera un poquito que aquí me... Ahora sí, puedo compartir pantalla. Bien, entonces yo tengo que salir de acá porque me quedó la... Perdón que intervenga. Creo que estamos viendo todavía la pantalla de Germán. No, ya me acomodo ahora, perfecto, ahora sí, ya me estoy acomodando. Ahora sí. Bien, entonces, para ir terminando, de las prácticas que nos interesaba poner en valor, los reservorios son lugares, sitios donde se está acumulando el agua y que permite a su vez conectar, por ejemplo, un canal que está construido para una olla de deflación que está en la parte alta del campo. Ese canal atenúa la inundación que tiene o el anegamiento que tiene esa olla y lo deriva a un sitio más bajo de la cuenca, que forma parte del propio lote, con el aprovechamiento de esas ollas de deflación. Entonces, la idea cuál es? Acumular temporariamente los excedentes hídricos, es decir, es transferir volúmenes. Un volumen que se acumuló en un lugar donde tiene cierta aptitud productiva, llevarlo a otro lugar que tiene menos aptitud productiva o que tiene un interés específico de poder ser utilizado. En ese caso, lo que se permite es que los caudales no sean máximos, sino que es disminuir el caudal. Si ese criterio de laminar las crecidas es atenuar el caudal máximo. También se puede acumular el agua de los drenes tópicos que decía Germán. Pueden ser, por ejemplo, sembrados, tienen distintas profundidades, y lo importante, se vincula la red de drenaje con una estructura de regulación, es decir, para no aumentar el caudal máximo. Entonces aquí voy a mostrar un ejemplo muy rápidamente de un lote de un tambo en San Jerónimo. Esta que se ve aquí es la olla de deflación que se quería de alguna manera resolver, porque tenía anegamientos mayores a los necesarios, tenía una superficie anegada cada vez mayor, y por aquí abajo hay otras ollas de deflación que estaban alejadas, con otra altitud de suelo. Entonces lo que se hizo fue trazar un canal excavado, desde esa olla que está más aguas arriba hacia la olla que está aguas abajo, y lo importante es que no llegó a la red de drenaje exterior, sino que terminó el canal 200 metros antes. Esta es una imagen que nos facilitó Alejandro cuando vinieron a visitarnos el año pasado, por lo cual les agradezco, donde se ve un día después de una lluvia muy importante, esa olla de deflación cómo está actuando con el canal, y después se ve el lote reservorio, es decir, la anterior era una zona que de alguna manera se recuperó o evitó que se siga acumulando excesos hídricos, y esta zona se acumulan los excesos hídricos de una manera regular y controlada, de modo tal de que cuando vierta a la red de drenaje exterior, lo haga luego que el caudal pico ocurra, ¿no? En el momento de ocurrencia del caudal pico, sino un poco después. Y este se ve el canal que termina en este lote. Y aquí se ve el reservorio con pasto, sé que esa vegetación después consume agua también. Bueno, ya como para ponerle un broche a esto, la idea es evitar, por eso le pongo una cruz muy grande, estos canales rectificados. Esto es un cauce natural no permanente rectificado. Esto es una barbaridad que se viene cometiendo permanentemente y que hay que cambiarla, hay que erradicarla, ¿no?
tenemos que volver a estas prácticas que ya tienen, este manual, el PROSA debe tener por lo menos 45 años, y prácticas de hacer lo que hacen, por ejemplo, los arroceros para conducir el agua, de modo tal de que se tenga todo el ancho de esa olla de deflación con circulación de agua para que la velocidad sea menor y el caudal máximo, por ende, también sea menor. Es decir, que un conjunto de ollas de deflación, en vez de conectarlas con un canal excavado, hacer este canal de doble punto. Bien, y por último, de las prácticas que nos interesaba marcar en campos bajos, por ejemplo, esto lo teníamos pensado para zonas de los bajos submeridionales o de áreas de los saladillos, es con estos bordos que son taipas, son a nivel, para permitir acumular el agua y que crezca el pasto, o la pastura natural, pastizal natural, para que en los usos productivos de ganadería tengan el mejor pasto. Y esta es otra técnica de bordos elevados, en esas mismas condiciones, cuando se quiere utilizar algún cultivo en la rotación, en el caso de pastizal o arroz con otro cultivo, que en este momento no se puede lograr, a través de un sistema de apertura de melgas con surcos que después terminan en un área de drenaje. Lo importante es que estas prácticas tienen que estar en contexto con la cuenca. Entonces, las prácticas nos van a permitir estabilizar la productividad de los cultivos, especialmente forrajeros, disminuir el caudal máximo, que esa disminución del caudal máximo lo que nos permite es guardar el agua. Después me gustaría que lo conversemos y lo debatamos. Y por supuesto, con todo esto contribuye a la gestión integrada del agua a nivel de la cuenca hidrográfica. ¿Cómo se hace eso? Sabiendo que una cuenca tiene no solo las características físicas, las amenazas propias de la precipitación, sino la gestión que hace el hombre. Entonces, hay una hipercomplejidad en toda esta situación. Fíjense que las cuencas hidrográficas de Santa Fe son todas esas que se ven allí, se reúnen en macrocuenca, entonces tienen una definición específica, y vean aquí a la izquierda lo que son los organismos de gestión actuales. No tienen nada que ver con una cuenca hidrográfica, se llaman comité de cuenca, pero son comité de distrito, no están suficientemente bien interrelacionados entre ellos, y por lo tanto la gestión deja mucho de ser deseable. Hay distintas esferas de toma de decisión, muchas veces los ingenieros van a poder tomarlo a nivel de lote, de predio, y ya para otra esfera de otro alcance se necesita contar con el concurso de las autoridades específicas, de los distritos, de las cuencas, los gobiernos provinciales o interprovinciales en algunos casos. Y para ello, la Universidad Nacional Litoral, a través de la Facultad de Ciencias Agrarias y Facultad de Ciencias Hídricas, tienen en marcha un proyecto de extensión, se llama la gestión integrada de la cuenca del Arroyo de los Troncos, con el objetivo específicamente de proponer pautas de gestión integrada que por un lado tiene aspectos técnicos y por otro lado tiene toda una componente social, porque hay que trabajar con los actores del territorio y a partir del trabajo conjunto se logra comprender mejor la situación, cómo es el funcionamiento y demás. Bien, entonces damos por terminada esta primera parte. Me gustaría, por supuesto, seguir ahora conversando con todos ustedes. Y también recordarles que todas las prácticas que hemos presentado se reúnen en estos dos tomos publicados por FECIC, la Fundación para la Ciencia y la Cultura, y el PROSA, que es un centro de estudios para la conservación del suelo y el agua. Y aquí tienen un link donde ayer se hizo la presentación para el capítulo de Santa Fe, y también se puede ver entonces la presentación más completa, lo que vimos hoy, y a su vez las de Rosario, el sur de la provincia, y el norte de la provincia, el Rosario a través de la Universidad Nacional de Rosario, de Sergio Montico, y para la provincia a través del ingeniero Mario Bazán. ¿Completamos el horario? Completamos, muy bien. Roberto, vamos a sacar pantalla completa, dejar de compartir pantalla, así nos vemos. ¿Me escuchás, Roberto? Yo te escucho, yo te escucho. Ah, bien.
No, porque a lo mejor pensé que podía tener algún problema de internet. Bueno, faltó poner tu mail, pero después lo difundimos, Roberto. Yo me parece que estaba en la pantalla. Sí. Ya vi un par de preguntas, así que hay una pregunta de Pablo Volati en relación a las experiencias que estaba mostrando Germán, y la pregunta es: ¿qué profundidad lograron bajar la napa con el dren topo? Si tienen datos. Sí, Pablo, como, como mencionamos en la presentación, estas prácticas nosotros las aplicamos para control de encharcamiento y napa colgada, o sea, no es la capa freática, digamos, regional. Entonces, en estos ensayos siempre la freática estuvo por debajo del nivel del dren, de 1 metro a más, te diría. Por lo tanto, lo que sí logramos controlar es encharcamiento y problemas de napa colgada, pero si bien ese puede ser uno de los objetivos del drenaje, en este caso nos enfocamos en lo que es encharcamiento. De todas maneras, ten en cuenta que los ensayos son, si bien son de 5, 6, 8 hectáreas, siguen siendo muy pequeños como para a veces lograr deprimir la finca. No sé, Pablo, vos qué te parece. Sí, los drenes tubo son más específicos para ese tipo de finalidad porque se puede instalar a 1,5 metros de profundidad. En cambio, los drenes topo instalados a 60, 70 centímetros. Pablo dice, ¿se puede cambiar la dinámica del agua en la cañada de Casaleño para mayor producción de forraje con los drenes topo o algún tipo de sistematización? ¿Qué pregunta? Lisandro Repeto dice, ¿se puede cambiar la dinámica de agua en la cañada Casaleño para mayor producción de forraje con drenes topo o algún tipo de sistematización? Sí, a ver, mi opinión es que ahí estás hablando de una cañada, seguramente un uso ganadero, seguramente, donde para lograr más oferta del pastizal, el agua es un aliado, ¿no? Actúa como aliado. Tenemos que guardar el agua porque para esas condiciones, ahí coincidimos, ¿no? En esas condiciones, por lo menos yo no conozco la cañada de Casalengo, lo asocio con el área de San Javier. En esos lugares, mantener el agua el mayor tiempo posible durante todos los ciclos de crecimiento de la vegetación, uno de los desafíos, ¿no? Nosotros en San Javier, al tener la posibilidad de regar con arroz, para el riego de arroz, en algunos casos hicimos algunos estudios para utilizar esa misma agua para inundar parcelas de vegetación natural. Y los resultados son satisfactorios, ¿no? Entonces, lo que se va a necesitar para esas condiciones es sistematizar. Por ejemplo, pueden ser taipas, las taipas con un espaciamiento, obviamente, no igual que el nivel vertical entre una taipa y otra puede ser tranquilamente 30 a 40 centímetros, entonces el espaciamiento entre una y otra puede estar en el orden de los 200 a 300 metros, y eventualmente los bordos elevados es otra de las posibilidades que estamos evaluando, donde hay terrenos que están también a veces por laboreos, en este caso que existiera laboreo, y esos laboreos dejaron microrrelieves. Entonces esos microrrelieves junto con suelos pesados, áreas muy planas que se encharcan fácilmente y no permiten el crecimiento de ningún cultivo, estamos hablando de cultivos que permitan ayudar a la base forrajera, no hacer otra cosa. Pero ni siquiera se puede hacer a lo mejor un sorgo.
Entonces, en esas condiciones, la posibilidad de hacer bordos elevados, que tienen un desnivel entre de 15 a 20 centímetros y un ancho de labor que puede ser entre 6 y 10 metros, permitiría justamente darle mejores condiciones para el crecimiento de algún cultivo, y en el otro caso la sistematización sí permitiría la posibilidad de acumular agua. A ver si... Lisandro. Ahí pide hablar, no sé, Guille, si se le puede activar El audio. cómo es el tema para que puedan hablar. Lisandro, si querés comentar algo. Ah, sí, está al sur de Galve, Carrizales. Sí, sí. No, si Lisandro, si vos quisieras. Sí, 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 la cañada de Carrizales. A ver, ahí nos fijamos. Mientras, ahí trato de habilitarle el audio. Y si no, mientras tanto voy leyendo otras preguntas que fueron llegando. Roberto Cravero pregunta cuál es el método más práctico para medir napa. Ah, bien. Después hay una de Fede Brarda, que ahí la estoy viendo. La medición de los niveles freáticos, hay toda una... Alejandro ahí seguramente puede opinar también, y Pablo, que ellos tienen muchísimos tiempos de medición. Hay que tener una perforación con acceso, con una posibilidad de acceso. Lo ideal, ¿no es cierto?, es construirla específicamente como freatímetro. Construirla específicamente como freatímetro no requiere un equipamiento muy sofisticado, porque si la freática está a una profundidad de hasta 4 metros, se puede hacer con un barreno. Luego, el tubo que se utiliza es un tubo de PVC, preferentemente en el orden de 50 milímetros, 63 milímetros, que tiene que estar ranurado para que pueda estar en contacto con el nivel freático. Se lo tapa, se le hace un pequeño agujerito para que esté a presión atmosférica, porque si no está a presión atmosférica tiene problemas. Y después, la forma de medirlo es, hay medidores más sofisticados, que son más caros, incluso el que tiene incluida la posibilidad de medir salinidad y pH, y lo que es nivel puede ser con cualquier registro, que pueda ser de sonido, que puede ser de luz. Nosotros tenemos de sonido, tenemos de luz, o bien, digamos, alguna pieza que pueda llegar hasta la profundidad donde se escucha, que llega el agua y después se mide. Eso es lo más rudimentario. Después, obviamente, hay sensores que permitirían el monitoreo del nivel freático a tiempo continuo. Eso ya tiene otro tipo de desarrollo. Esa pregunta de Fede Brarda, quería saber algún otro tipo de rastrillo de disipador de energía para canales de desagüe en campos con terrazas. Ya probamos con bidones de 20 litros, se los lleva al agua, y con bolsas de tierra con semillas dentro que luego enraizan, muy caro realizar en grandes tensiones. Si ven viable la utilización de cañas. Ahí, Germán, vos, ¿qué te parece? Bueno, no veo la pregunta, pero ¿cómo controlar la erosión en el canal? Me imagino que debe tener, no sé, Fede, la pendiente que tiene. No sé si lograste empastarlo, no sé si probaste a sembrarle festuca, 1,5 al 3%, bueno, bastante, che. Yo en general, los canales con pendientes elevadas, una vez estabilizado con pasto o sembrado con festuca y alguna otra forrajera, y más lo que ustedes están mencionando, digamos, relativamente se logra controlar. No sé particularmente qué problema tienen, si lo lograron empastar o no. La festuca se mata y luego corre por el costado. Y el agua corre por el costado. Los aplicadores del problema, ¿te referís a las aplicaciones de herbicidas? Ah, bueno, entonces ahí hay otro problema.
El problema serían los aplicadores. Mirá, hay una serie de... Hay otras técnicas que son las técnicas que se utilizan para estabilizar cárcavas. Algunas de ellas son bordos de tierra que se hacen dentro de la cárcava para poder de alguna forma también estabilizarla. También la podés encontrar como albardones. Y lo que hacen esos bordos es justamente frenar, que es lo que ustedes están haciendo con las bolsas llenas de semilla, entiendo, ¿no? Así que esas son todas las herramientas digamos, que existen. Si vos tenés festuca, yo sembraría festuca más alguna forrajera más para poder mejorar ese empastado, pero bueno, lo importante sería que no te la apliquen, digamos. No sé si lograste estabilizarlo en algún momento y viste buenos resultados, pero eso es lo más adecuado. Hay una Disculpen. pregunta. Sí. Volví, disculpen que me caí. Te caíste. Yo me perdí parte del chat y ahí puse una pregunta de Ramiro García que no sé si ya la respondieron o no, que me llegó a mi chat por privado. Igual les quiero decir que ya activé, así que elijan la opción de escribir a todos para hacer las preguntas. Bien, acá a mí me llegó también por privado Tobías Antonio. El concepto de guardar el agua es en la superficie o en el perfil de suelo y cómo funcionan, es decir, cómo funcionan naturalmente los humedales. La cuestión para mí es lo siguiente. Cuando se veía ese perfil topográfico con la loma, la media loma, el bajo tendido, el bajo de acumulación, la vía de escurrimiento, si imaginamos, por ejemplo, que la loma estuviese en la divisoria de agua entre Córdoba y Santa Fe, que está a unos kilómetros de Santa Fe, en el territorio de Córdoba, y la vía de escurrimiento es el río Salado, en el punto de desembocadura tenemos 100 kilómetros. Si en esos 100 kilómetros se pretende que en 4 o 5 días, que es el tiempo donde algunos cultivos ya empiezan a manifestar problemas, el agua deje de estar en el campo, en algún lote en particular, eso es imposible, ¿no? La naturaleza no lo hizo, no lo va a hacer el hombre. Entonces, la cuestión es, ¿de qué manera, frente a eventos extremos, se puede mitigar los problemas a partir de estas prácticas prediales, pero que también pueden ser en algún momento combinadas a nivel de cuenca? Es decir, un reservorio, así como se destina una parte del campo para un reservorio, se puede destinar una parte de una cuenca específica para ese fin. De hecho, esa situación después obligaría a tener toda una reglamentación, porque esos productores o esos propietarios tienen que ser resarcidos, ¿no? Y pasa a ser el pago por un servicio ambiental. Tranquilamente guardar el agua podría ser un servicio ambiental. Entonces ese es un poco el concepto. Luego, esto que estamos planteando es básicamente hacerlo en superficie. Generalmente cuando tenemos periodos muy húmedos, los niveles freáticos están muy cerca de superficie, prácticamente el suelo ya en esos periodos no puede acumular agua. Pensemos que un metro de suelo, ¿no es cierto?, que ya está a capacidad de campo, tiene prácticamente, si a saturación en un metro puede acumular 50%, son 500 milímetros, a saturación, cuando está a capacidad de campo ya prácticamente le quedan apenas 40, 50 milímetros para saturar, o sea, muy rápidamente, con 40, 50, 60 milímetros, se satura el suelo y por eso los niveles freáticos ascienden tan vertiginosamente en periodos muy húmedos. Bien, ahí hay una pregunta de Nicolás Huespe. Pero la de Ramiro todavía no la contesté. Perdón, discúlpame. Yo voy siguiendo, ¿no? Sí, está bien. Discúlpame, pero Sí, como... ¿hasta cuántas ollas? Bueno, lo que ocurre es que vamos a ver, esas ollas de fracción están ubicadas en distintas posiciones
topográficas. En algunas están en una posición topográfica mayor, en otras en una posición menor. Cuando está en la posición menor, en el momento en que están todas unidas, como yo les mostraba en la imagen satelital, ¿qué ocurre? Forman parte de distintos lotes, ¿no? Son distintos propietarios, no es un solo propietario que tiene toda esa cantidad de superficie con olla de deflación, sino que son distintos propietarios. En muchas de ellas cortan ruta, ¿cierto? Uno va en la ruta 70 y a un lado corta una olla de deflación, varias ollas de deflación corta la ruta, muchísimas. Entonces uno ve que a ambos costados se acumula agua y después con el tiempo le están haciendo la alcantarilla porque si no, no puede circular. Pero las ollas de deflación están en distintas posiciones y cuando están en la parte baja se vinculan entre sí. Yo lo que mostraba en una imagen satelital es cómo han hecho un canal excavado, tratando de unir a todas esa vía de escurrimiento, generando una aceleración del flujo, un aumento del caudal máximo, y una rectificación a su vez, una rectificación del cauce. Y lo que, a mi modo de ver, se tiene que cambiar eso por otra forma de construir una vía de escurrimiento que es con canales doble bordo, donde esos canales de bordo tienen muchísimas ventajas. Por ejemplo, el movimiento de suelo es apenas un tercio, no solamente el movimiento de suelo, sino el traslado, porque en esos casos no hace falta trasladar la tierra excavada, directamente se la coloca al costado del bordo. Después puede haber posibilidad, sí o no, de que ingrese agua de los caminos. Yo les mostraba muy rápidamente una forma de tubos con compuerta donde podrían ingresar el agua a los bordos, a los canales elevados, o canales en terraplén. Entonces, esas ollas de deflación se pueden conectar entre sí como vía de escurrimiento sin ningún problema. Entonces tiene un ancho de 30, 40 metros, ¿no? Estamos hablando de esa cantidad. No corta el tránsito, porque generalmente es un propietario que es el mismo propietario, entonces por ahí actualmente le impiden, ¿no es cierto?, a los comités de cuenca que ingresen con su máquina, no le dan permiso, porque consideran que le van a hacer un canal profundo, que luego no pueden pasar de una parte a otra del lote. Hay muchos problemas. Entonces, la alternativa de estos canales en terraplén, a mi modo de ver, sería una solución. Y Nicolás, perfecto, Nico. Bueno, eso es lo que te decía. A ver si yo puedo compartir pantalla. Acá Nicolás te mostraba lo que pasa es que lo tengo oculto. Ya voy a mostrártelo porque la puse oculta, la tengo oculta, ahora la dejo de tener oculta porque eran muchas diapositivas. Ahora te la presento. Esta es la que te decía, la alternativa de cruce de los caminos, con doble bordo. ¿Sí? Con esos tubos con puerta. Esta no es específicamente, este tubo con puerta no es es de otra obra, esta es de una salida, pero aquí, esto es una zona rosera de San Javier, y esto es un canal en terraplén, entonces aquí al costado son caminos, entonces si el agua de las cunetas de esos caminos puede ingresar a través de este tipo de tubos con compuerta, ¿no? Cuando el nivel del agua exterior, fuera del canal, es mayor que adentro. Entonces aquí ya pasó todo el agua, disminuyó el nivel y puede ingresar el agua externa. Pero hay soluciones para eso. Ahí estamos, dejamos de compartir, volvemos al chat. 3 nuevos mensajes. Tobías, ya eso lo vimos a todos.
y Roberto. Bien. ¿Hay una otra pregunta que yo no estoy viendo por allí? No, yo no estoy viendo más preguntas. No sé si queda alguna otra pregunta. Bueno, Tobías Antonio los felicita por la charla. Bueno, le queremos decir que esta charla, digamos, está siendo grabada y la vamos a poner en la página de la facultad, y que el próximo charla de este ciclo estará a cargo de la ingeniera Marcela Bullati, y es sobre el uso de plantas nativas de manera ornamental en la construcción de paisajes, del paisajismo, la utilización de plantas nativas en espacios verdes. Aparentemente, Roberto, Germán, no hay otra pregunta, así que... Bueno, entonces les agradecemos la presencia, habernos escuchado. Y nosotros, a ver, yo después el mail está, es rpmarano@gmail.com. Todos aquellos que tengan interés con alguno de estos temas, en particular, cuando pueda, lo podemos hacer por mail, también está el celular, y después cuando nos habiliten la posibilidad de asistir a la facultad, con mucho gusto lo podemos recibir allá. Sí, también los datos de Roberto están en el sitio web de la facultad, así que si alguno por ahí no tuvo oportunidad de anotar, puede ir a la página de la facultad, en la primera pestaña donde dice institucional docentes, está todo el listado de docentes con los mails de cada uno de los docentes, así que lo pueden hacer. Bueno, como no hay más preguntas, muchas gracias Roberto, muchas gracias Germán, muchas gracias a los casi 40 participantes que estuvieron durante toda la charla. Mis disculpas porque se me cortó internet en el momento de las preguntas. Espero no haber perdido ninguna pregunta porque se me borró todo el chat. Así que bueno, hasta la próxima. Hasta el jueves próximo. Bueno, gracias, Su. Gracias. Bien, gracias.